de poder venir aquí y compartir con ustedes la palabra del Señor cada vez que el Señor me permite estar no solamente aquí, estar en 6 de mayo, en la misma iglesia de San Jorge. Es una gran responsabilidad. Créanme que tengo más nervios, no tanto por el lugar, sino por el estar aquí presente y querer exponer las Escrituras de una manera clara, de una manera confiable, sin la intervención de mi pensamiento que gobierne el texto, sino el texto gobernando mi pensamiento. Por lo tanto, hermanos, es un gusto una vez más, les digo, dirigirme hacia ustedes y poder expresar a través de este mensaje lo que el Señor nos va a decir en esta mañana. Así que de antemano saludos de parte también de la Iglesia Bautista de San Jorge para todos ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Michael Díaz y vengo acompañado de mi queridísima esposa, por ahí está Betsabé Amaya. Entonces, para los que la conocen, pues, y los que no la conocen, pues ahí la van a ver. Tenemos también pensado con el pastor poder ir al lugar del paraíso, le llaman ahí, no al cielo, ¿verdad?, sino a este lugar que está ahí por los caminos, creo. Entonces tenemos pensado acompañarles en este día y compartir con ustedes, hermanos, en esta mañana tarde también, mañana y tarde. Les conté en cierta ocasión, queridos hermanos, les conté que hubo una persona que estaba entregando comida, ¿verdad? Antes de entrar al aperitivo, un chef estaba entregando unas boquitas a las personas que estaban pasando en un evento, en el que estaban en un evento. Entonces vino este chef, tomó el cucharón y tenía 2 recipientes. En uno tenía mermelada y en otro tenía atún. Y venían las personas y pasaban con su platito, ¿verdad? Y él, en una galletita venía el chef y agarraba la mermelada y le daba a la persona lo que querían mermelada. Y la persona que quería atún, pues tomaba el atún y le daba atún a las personas. Y lo que él hacía era lo siguiente: cuando la persona pasaba y quería mermelada, solamente escurría el atún, agarraba mermelada y le echaba, ¿verdad? Y cuando quería atún, lo volvía a escurrir y tomaba atún y lo echaba. Entonces aquello empezó a saber un poco extraño, las personas se incomodaron, ¿verdad? Muchas se molestaron porque esta persona no tomaba 2 cucharones diferentes para cada recipiente y no estaba marcando realmente esa diferencia. Por lo tanto, esto, en vez de ser algo agradable, fue algo desagradable. Por lo tanto, podemos ver a través de esta ilustración casi siempre lo mismo que se presenta hoy en día, ¿verdad? En las congregaciones, aunque pareciera extraño, pero muchas veces dentro de la iglesia no se marcan bien claro las diferencias entre el creyente y el incrédulo. Realmente la manifestación que se está dando de posibles profesantes del Evangelio no son consecuentes a su vida práctica. Y por lo tanto las personas están observando a personas profesantes de Cristo que están mezclados con el mundo, ¿verdad? Que están mezclados y no se sabe si es como esa frase que utilizan ahí, chicha o limonada, no sé, creo que así le dicen, ¿verdad? Entonces, al final se tiende a confundir y esto, en vez de ser agradable para las personas que están a su alrededor, agradable para la iglesia, se ve algo como desagradable. Por lo tanto, esto mismo pasaba en la iglesia de Éfeso. Realmente el apóstol Pablo escribió esta carta a los hermanos de Éfeso. Yo les he hablado un poco acerca de esta carta. Estos hermanos no estaban viviendo el Evangelio. El apóstol Pablo les recuerda a ellos su posición en Cristo. Les recuerda a ellos cómo Cristo los alcanzó por gracia en el capítulo 1, ¿verdad? Y 2 nos habla acerca de la obra de la salvación y el proceso de la salvación. Luego el apóstol Pablo nos lo dirige a ellos, tanto en el capítulo 4 y 5, con el deber del cristiano, la práctica del creyente. Y es que el libro que vamos a tratar hoy y con el cual nos vamos a enfocar, el texto está en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 21. Y yo quiero, por favor, llevarlo ahí a Efesios 5, del 15 al 21, para que podamos estudiar este pasaje, aplicándolo y conociendo un poco más también el contexto por el cual el apóstol Pablo escribió este párrafo a los hermanos que estaban en Éfeso. Realmente esta carta fue una carta circular,
la leyeron varias iglesias, pero una de las iglesias que tuvo acceso a ella fue la iglesia que estaba en Éfeso, donde hoy es Turquía. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por la bendición que me das de poder estar aquí con mis queridos hermanos de San Pedro Sula. Gracias, Señor, porque sabemos que somos tu iglesia, tu pueblo, creyentes en Cristo que se están reuniendo en San Jorge, 6 de mayo, en diferentes lugares del país y del mundo. Sabemos, Señor, que tú eres el que ha hecho la obra en nosotros, Señor, y por lo tanto no tenemos más que agradecerte, que rendirnos en adoración a ti, por lo glorioso que tú eres, por lo maravilloso que tú eres, Señor. Y ahora, oh Padre, queremos, a través de esta adoración, de esta exposición de tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos entender, Señor, de una manera correcta las Escrituras. Ayúdanos, oh Dios, a poder estar abiertos a ellas, a ser moldeados por ellas, oh Señor, y que tu palabra sea glorificada en medio de la alabanza de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Precisamente este pasaje tiene relación con lo que el apóstol Pablo ya ha venido diciendo en el capítulo 4 y 5. Realmente el libro de Efesios lo podemos dividir en dos partes, tiene 6 capítulos. 3 capítulos tienen que ver con aspectos doctrinales, la posición del creyente en Cristo, y los otros 3 capítulos tienen que ver con la práctica de lo que ahora ellos ya entienden. Por lo tanto, esto nos da una pauta para poder estudiar un libro. Muchas de las epístolas están representadas de esa misma manera. Primero está la doctrina y luego viene el llamado a la práctica. Que entiendan lo que significa el Evangelio y ahora cómo pueden vivir el Evangelio. Y qué es lo que deben hacer ahora que ya tienen el Evangelio. Y es por eso que después de que el apóstol Pablo les ha explicado a los hermanos de Éfeso que ahora Cristo los ha salvado, ha hecho una obra de salvación en ellos, los ha posicionado en un lugar donde tienen todos los beneficios espirituales que requiere o que proceden de Cristo, todas aquellas bendiciones que son espirituales y que no necesitamos nada más en lo cual podamos gloriarnos en lo que el Señor ya nos ha dado, no en lo que nos dará, sino en lo que ya nos ha dado. Él nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual. Por lo tanto, en eso debemos gloriarnos y regocijarnos y deleitarnos, y debe ser la fuente de nuestra satisfacción lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él nos ha posicionado ahora en un lugar totalmente diferente, una esfera totalmente diferente a la esfera en la que el mundo está. La Biblia dice que el mundo está en la esfera de pecado, en delitos y pecados, están muertos, mientras los incrédulos, mientras que los creyentes han sido resucitados con Cristo, han venido a la vida. Por lo tanto, el incrédulo no puede ver el mundo espiritual, no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Necesita nacer de nuevo, necesita tener vida, ser resucitado para que él pueda ver y contemplar la majestad de Dios y amar a Dios y seguir a Dios, porque necesita estar vivo. Y para que esté vivo, Dios le tiene que dar vida a través del poder de la palabra. La palabra de Dios es vida, y cuando la persona es resucitada, cuando escucha la palabra y es confrontada con la palabra de Dios hace la obra, produce fe en la persona, para que esta persona responda, porque si está muerto no va a responder, necesita nacer de nuevo, y es la obra de la predicación del Evangelio en el incrédulo. Por lo tanto, el apóstol Pablo les ha explicado esto a los hermanos de Éfeso y les ha dicho: recuerden que Dios los escogió, los salvó y los selló en la obra completa de Dios. Recuerden que el Señor hizo una obra por gracia, no por obra, sino que fue la obra de Él.
Y ahora ustedes tienen una posición de privilegio. Pero, ¿qué es lo que viene después de eso? Eso nos habla el capítulo 1, 2 y 3, la posición del creyente en Cristo. Ya del 4, 5 y 6 nos lleva a la práctica. Ahora que soy creyente, ahora que he nacido de nuevo, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo conducirme? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo andar? Y es por eso que en el capítulo 4, por favor vaya conmigo al capítulo 4, dice ahí, Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, mire qué bonito, andéis, que viváis, como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Que andéis de acuerdo a la posición que tienes ahora en Cristo. Como es digno. ¿Quién eres ahora? Bueno, soy un creyente. Bueno, anda de acuerdo a esa posición que tienes en Cristo. Creyente, nueva criatura, salvo por gracia, regenerado. No estás muerto para que vivas en la muerte como los muertos viven, sino que ahora puedes vivir esa calidad de vida eterna, esa vida eterna que solamente Dios da, esa calidad de vida donde yo puedo contemplar a Dios, contemplar su espíritu, contemplar su palabra, practicar su palabra. Entonces lo lleva al andar. Si usted ve el verbo ahí, andar, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y ese andar tiene que ver con andar en unidad. Eso es lo que dice el capítulo 4. El apóstol Pablo manda a los creyentes, una vez que entienden el Evangelio, les manda a Dios a través del apóstol Pablo, les manda a los hermanos de Éfeso a andar o a buscar o practicar la unidad dentro de la congregación, y por eso dejó pastores, maestros, evangelistas, y estableció apóstoles y profetas en su tiempo para que pusiesen el fundamento y la iglesia fuera edificada y fuese una. ¿Una en qué? Una no tanto en compañerismo, una en pensamiento, una unidad en visión, en meta, en anhelo, en propósito, la gloria de Dios. Por lo tanto, el capítulo 4 nos lleva a darnos cuenta que la iglesia, el creyente, debe practicar y buscar cultivar la unidad. Eso fue lo que los primeros creyentes hicieron. Recuerdan en Hechos capítulo 1, 2, creo que es, donde dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ellos practicaban la unidad, el compañerismo y la unidad en el estudio de la palabra de Dios. Por lo tanto, el capítulo 4 nos lleva a darnos cuenta que el Señor nos está llamando a andar en unidad. Luego en el capítulo 5, si usted lo puede ver, el capítulo 5 dice que andéis, sed pues imitadores de Dios. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad, mire, vuelve el verbo, andad en amor. Capítulo 5, andad como es digno del Señor, en humildad, en unidad, todo aquello que abona la unidad. Y en el capítulo 5, andad en amor, todo lo que abona en la espera del amor, no en fornicaciones, no en adulterios o cosas semejantes a estas que atentan contra el prójimo, sino en aquellas cosas que tienen que ver con la nueva vida del creyente, que fomenta la unidad, fomenta el amor al prójimo como Dios nos amó a nosotros. De esa misma manera vosotros andad, dice capítulo 5, versículo 1. Ahora, llegando al versículo 15, ¿cómo es que llegamos al 15? Le sigue diciendo el apóstol Pablo, anden en unidad, capítulo 4, capítulo 5, anden en amor, versículo, mire, 8. Desde el 6, dice el 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mire qué bonito, vuelve el verbo, andar. La práctica del creyente debe andar en unidad, debe andar en amor, debe andar en luz. Entonces, llegando al versículo 15, mire lo que dice ahí, cómo empieza el verbo, mirar, observar. Pero ahí no lo dice observar la manera en la que debéis andar, sino dice observar, pues con diligencia, cómo andéis. Está llevando a la persona a que examine su estilo de vida. Por tanto, ya que les he dicho cómo deben andar, miren ahora ustedes cómo andan, obsérvense. Obsérvense, y ese observar no es tanto observen a los hermanos cómo andan, no. Mirad tiene que ver con una acción a sí mismos. Mírense a sí mismos cómo andan. Observen
su estilo de vida, su vivir, su caminar. Mirad con diligencia cómo andéis. Y nos dice la manera de cómo debemos andar. Y es por eso que en este pasaje, realmente en Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 21, Cristo nos enseña 3 maneras en las que tú debes conducirte como un verdadero cristiano, a fin de manifestar la obra del Evangelio en tu vida. 3 maneras, si usted lo quiere anotar, eso le llamamos proposición homilética, donde nos vamos a regir por esa idea, esa idea que está encerrada en ese versículo del 15 al 21. Esa idea ahí está encerrada. ¿Cuál idea está encerrada ahí? De que Cristo nos enseña 3 maneras en las que tú debes conducirte como un verdadero cristiano a fin de manifestar la obra del Evangelio en tu vida. 3 maneras en las que tú debes conducirte como un verdadero cristiano a fin de manifestar la obra del Evangelio en tu vida. Y Él nos muestra 3 maneras. Por eso dice, mirad con diligencia, con sumo cuidado, cómo andéis. Y ahí nos da la primera manera de cómo debemos andar. No como los necios, si está haciendo una comparación, sino como los sabios. Esa confusión es de contraste. Está diciendo, no deben andar como los necios. Ya vamos a ver rápidamente cómo se comportan los necios, sino como los sabios. El necio se caracteriza por menospreciar a Dios. Entonces, ¿cuál es la primera manera en la que yo debo andar? ¿Cuál es la primera manera en la que tú debes conducirte como un verdadero cristiano? ¿Cuál es la primera manera? Número 1, debes conducirte sabiamente. Esa es la primera manera en la que tú debes andar como un verdadero cristiano a fin de manifestar la obra del Evangelio en tu vida. La primera manera en la que tú debes andar o conducirte sabiamente. Ahí lo dice el texto, versículo 15, vamos a Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino, ahí está la manera como debo andar, como los sabios, o sea, debo andar sabiamente. Eso es lo que nos está diciendo, como los sabios. ¿Y cómo caminan los sabios? Sabiamente. Un sabio es una persona que, más que todo, es un creyente realmente. Un sabio es un creyente, sabio en el sentido bíblico, no sabio en el sentido del mundo. Sabio es un creyente dotado con conocimientos espirituales de la palabra, los cuales lleva a la práctica. Un creyente dotado con conocimientos bíblicos, los cuales lleva a la práctica. Ese se considera en la Biblia como un sabio. Entonces dice, no andéis como los necios, asopoi, sino como los sabios. La palabra sopoi significa sabiduría. Y hay una preposición antes de esa palabra que es sopoi, sin sabiduría. No andemos como aquellos que no tienen sabiduría, sino andemos sabiamente. La pregunta es, ¿cómo se conduce un sabio? ¿Cómo se conduce un sabio? El mismo texto nos dice realmente cómo se conduce un sabio. Miren lo que dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios que desprecian la voluntad de Dios, desprecian a Dios, rechazan a Dios, sino como los sabios. ¿Y cómo anda un sabio? Versículo 16, aprovechando bien el tiempo. De esa manera se conduce un sabio. Un sabio es aquel que aprovecha el tiempo. Y esa palabra aprovechando lleva la idea de comprar el tiempo que está a la venta. Es una palabra ahí en griego que viene de comprar, que es agorazo, comprar. Pero esta palabra tiene una preposición antes, que es ex agorazo. Esa preposición significa ex sacar, ex agorazo, comprar. Entonces nos está diciendo que el tiempo está a la venta, como que está a la venta, y esa palabra agorazo se usaba en aquel tiempo cuando la gente iba a comprar cosas al mercado, un lugar donde se vendían, ¿verdad?, cosas, verduras, y también habían a la venta esclavos. Entonces la persona iba a comprar y utilizaba esa palabra agorazo, comprar un esclavo para sacar. Pero la preposición ek nos dice que es comprar para sacar, para extraer. Entonces nos está diciendo que yo tengo que utilizar el tiempo, tratar de, por así decirlo, comprarlo en el sentido de que como que el tiempo está a la venta o está a la disposición para que yo lo tome y lo use para el beneficio correcto, para el objetivo correcto por el cual está. Y la palabra allí tiempo no es
Mire que los griegos eran bien precisos. No utilizó cronos, que es el tiempo cronológico, el tiempo que se mide con el reloj. Utilizó el tiempo kairos. Kairos es el tiempo de vida, el tiempo determinado, un tiempo establecido. Entonces no está diciendo que aprovechemos el tiempo cronológico, sino que aprovechemos la vida, el tiempo de vida. Mire qué interesante. Una persona puede aprovechar el tiempo muy bien. Puede organizarse bien, levantarse temprano, ¿verdad? Organizar sus horas, la hora de comer, la hora de trabajar, la hora de servir, la hora de hacer todas estas cosas. El día puede tenerlo totalmente organizado. Pero el tiempo ahí no es el tiempo con el que se mide con el reloj, sino su vida. Esta persona puede tener su tiempo bien organizado, pero su vida mal dirigida, mal enfocada, mal aprovechada. Porque su tiempo lo está utilizando para cosas que no tienen valor eterno. Por lo tanto, allí lo que está diciendo de la manera en que anda un sabio se conduce aprovechando el tiempo, aprovechando su vida, utilizando correctamente su tiempo, su vida. No estamos demeritando a las personas que son organizadas con su tiempo. No, ya es la hora, tengo que cumplir esto y esto y lo otro. Pero realmente está utilizando correctamente su vida, está utilizando su vida en lo que tiene valor eterno. Porque puede hacerlo en un trabajo, en un negocio, en una empresa, pero su vida tal vez no tiene estas cosas que hace, no pasan a la eternidad, no tienen valor eterno, aunque tienen un cierto valor aquí en la tierra. Pero es mejor que usted aproveche su vida en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Eso es sabio, ¿verdad? Es sabio. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? Entonces es sabio que dediquemos nuestra vida en aquello que tiene valor eterno, sin descuidar aquellas cosas que tienen un valor temporal, pero debemos estar conscientes que es temporal, pero no poner nuestro corazón ni nuestra mirada en las cosas terrenales, porque estas son temporales, no son atemporales. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cómo es que debe conducirse un sabio? Dije que el sabio debe conducirse redimiendo el tiempo. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué redimir el tiempo? ¿Por qué aprovechar el tiempo? Vamos a Efesios 5, 16. Aprovechando bien el tiempo, porque ahí está la explicación, esta conjunción explicativa que nos dice, porque los días son malos. Realmente por eso debemos aprovechar nuestra vida. Utilizar bien nuestra vida, porque como creyentes sabemos que los días son del malvado, de Satanás. Y no habla de los días, lunes, martes, miércoles, jueves. Habla más que todo se me olvida la palabra. De la época en la que estamos viviendo. Le pertenece o es del malvado. Dice Efesios capítulo 2, usted lo puede leer, dice que hoy por hoy Satanás opera en los hijos de desobediencia. Tremendo, es una verdad. Usted ve en el mundo las cosas que se están moviendo, el sistema mundial está siendo influenciado por el enemigo, aunque sabemos que Dios tiene un plan eterno y control total sobre la creación y la humanidad, pero sabemos que Satanás está actuando siempre bajo el control de Dios, porque no hay nada que se escape de su control, pero sabemos que Dios tiene un plan que lo va a culminar, y aunque dentro de ese plan Satanás está actuando, pero Dios tiene todo bajo control, ¿verdad? Entonces debemos entender eso, que detrás de todo esto Dios está en control total, pero Satanás está tratando de influenciar en los hijos de desobediencia. Eso nos dice Efesios capítulo 2. Entonces, ¿por qué entonces debo redimir el tiempo, aprovechar el tiempo? Porque los días son malos. Santiago 4:14 nos dice esto. Mateo 24:12, también nos dice que el tiempo en el que vivimos es un tiempo perverso. Mateo 24:12. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5, también usted puede anotarlo y leerlo en su momento. Para ir avanzando, entonces, hermanos, les he dicho que en esta mañana vamos a ver 3 maneras en las que tú debes conducirte como un verdadero cristiano a fin de manifestar la obra del Evangelio en tu vida. ¿Cuál es la primera manera en la que tú debes conducirte como un verdadero cristiano? ¿Cuál es la primera manera? Conducirte sabiamente, ¿verdad? Sabiamente. ¿Y cómo se conduce el sabio? Aprovechando el tiempo. Pero debes conducirte sabiamente, vivir sabiamente en este mundo, no como los necios, sino como los sabios. Ahora dice el versículo Efesios 5, 17. Por tanto, en conclusión dice, no seáis insensatos,
necio, aunque esta palabra insensato no es necio como asofoi, que vimos anteriormente, es otra palabra griega ahí, pero lo que nos quiere decir esta palabra es que no nos comportemos como los bobos. Es bien fuerte eso. O sea, es algo tonto, está diciendo el apóstol Pablo, vivir la vida sin darnos cuenta que tenemos un tiempo limitado, que la muerte dice que no es nuestra vida, como la neblina. Entonces es algo bobo, dice Pablo. Por tanto, no viváis como no seáis bobos, no seáis tontos, le dice. Fuerte, ¿verdad? Es bien directo el apóstol Pablo. Hermanos, una persona que rechaza o pone a un lado el plan eterno de Dios, la Biblia dice que, en otros pasajes dice que ¿acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Usted va a las universidades, a otros lugares, y la gente valora más lo material que lo espiritual. ¿Y no es acaso aún dentro de las familias? Hombres están valorando más su trabajo que su esposa, que su familia, que sus hijos. Y esto, hasta cierto punto, hermanos, puedo decirlo que es bobo. ¿Por qué? Porque ¿qué vale más? ¿Qué es más importante? ¿La persona, la vida o lo material? Es importante lo material, pero más que esto, la vida es más importante, el alma de la persona. Y no estamos invirtiendo nuestra vida en lo que tiene valor eterno. Y eso es lo que el Señor nos quiere llevar en esta mañana. El creyente ya ha sido resucitado de entre los muertos. Imagínense que los muertos están dentro de una esfera donde ellos ven pecado, 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 pecado. Ellos no pueden ver más allá de lo que sus ojos pueden ver en ese entorno. Por eso Dios tiene que trasladarlos de la muerte a la vida, al mundo espiritual. Y es allí donde el creyente puede ver más allá de lo que el incrédulo puede ver. Él ve el momento, él ve el placer, él ve el hoy. Dios ve lo que nuestros ojos no lo alcanzan de ver. Por lo tanto, sería bobo, ¿verdad?, ver esto como la máxima, lo mejor que puede alcanzar, ¿verdad?, ver lo que los insensatos ven, lo terrenal. Por eso dicen Colosenses 3:1, poned la vida en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto a lo terrenal. Ahora tu vida es una vida diferente, una vida nueva. Entonces, tú debes conducirte sabiamente. La segunda manera en la que tú debes conducirte como un verdadero cristiano a fin de manifestar la obra del Evangelio en tu vida es que debes conducirte comprendiendo la voluntad de Dios. Eso lo dice el texto, miren, versículo 27. Por tanto, no seáis insensatos, sino entender cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál sea la voluntad del Señor? Yo debo vivir mi vida comprendiendo la voluntad del Señor. Yo no puedo vivir mi vida sin comprender la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber yo la voluntad de Dios? Permítame definir la voluntad de Dios como lo vamos a ver ahorita, que vamos a distribuirlo en tres categorías. La voluntad de Dios en tres categorías. En primer lugar, entendemos que está la voluntad de propósito y vamos a profundizar un poquito. La voluntad de propósito. ¿Qué significa eso de la voluntad de propósito? Bueno, lo que los teólogos llaman como la voluntad de decreto. Hay voluntades, dentro de la voluntad de Dios, hay una voluntad que ya está decretada, determinada. Dios tiene esa voluntad dentro de su plan eterno. Él se propuso crear al hombre. Él se propuso redimir al hombre. Él se propuso elegir a la nación de Israel para que esa nación transmitiera su ley y su evangelio. Se propuso dejar esa nación de lado por su incredulidad. Se propuso enviar a su Hijo al mundo para vivir, morir y resucitar. Y luego ascender a la mano derecha de Dios. Y luego se propuso enviar al Espíritu Santo a establecer la iglesia. Se propuso que la iglesia fuera al mundo y predicara el evangelio. Se propuso que la iglesia fuera compuesta por los redimidos que serán raptados. Se propuso, o se ha propuesto, ¿verdad?, en este tiempo o en aquel tiempo llamado tribulación. Él ha propuesto un tiempo de tribulación y gran tribulación que terminará con el regreso de Cristo. El establecimiento de un reino de 1000 años que será el cumplimiento de todas las promesas hechas a Abraham y a David, y al final de ese tiempo la destrucción de todos los hombres impíos y demonios, y el establecimiento de cielos nuevos y tierra nueva, que es el estado eterno. El vasto plan de Dios de redención es la voluntad y el propósito de Dios. Ese plan es decretado y no se va a cambiar.
es una voluntad decretada. Y está la otra voluntad, la voluntad de deseo. Lo llamaríamos así. ¿Por qué voluntad de deseo? Porque son cosas que Dios desea, aunque no se cumplen. Y interesante. Dios desea cosas que en algunos momentos no se cumplen. Usted dirá, hermano, pero ¿qué significa? ¿Por qué me dice eso? ¿Dónde está eso? Ezequiel 33:11 nos dice, si usted puede ir a Ezequiel 33:11, hay voluntades que Dios desea. Él simple y sencillamente dice, yo no quiero la muerte del impío. Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Esta es la voluntad de deseo. Cosas que Dios desea, no ha decretado, no ha determinado, pero no significa que van a cumplirse, porque no ha sido así la determinación de Dios, no ha sido el plan de Dios así. Ezequiel 33:11. ¿Lo tienen? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero, oiga, la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Él no quiere la muerte del impío, pero ¿se cumple eso? Él no quiere que el impío muera, pero ¿se cumple eso? Si Él hubiese decretado que el impío no muriera, no va a morir. Pero hay deseos, como cuando le dice en Lucas 13:34, que Él le dijo a Jerusalén, 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 ¿cuántas veces quise? Y ahí está la palabra griega telo, que es deseo, quise, querer. ¿Cuántas veces quise? ¿Cuántas veces quería juntarlos como las gallinas juntan sus pollitos? Pero ustedes no quisieron. Él quería eso, pero no significa que Él lo había decretado o determinado. Lo que Él decretó se cumple, pero hay voluntad. Somos hechos a su imagen y semejanza de Dios. Él no puede pecar, Él no puede tentar al hombre. Usted mira, pero Dios todo lo puede hacer, Él no puede mentir. No es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Él no puede mentir, Él no puede ir en contra de su naturaleza. Por lo tanto, esa es la segunda categoría. La categoría número 1, la voluntad decretada. La categoría número 2, la voluntad de deseo. Y la categoría número 3, la voluntad revelada en su palabra. Que podemos entender que Dios ha dicho en su palabra que Él quiere que nosotros seamos santos, que vivamos en santidad, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice que os apartéis de fornicación. La mayoría de las cosas que están reveladas en su palabra nos hablan de la voluntad de Dios. Dios quiere que usted sea salvo, Dios quiere eso, Dios desea eso, está revelado en su palabra, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, si sabemos que la voluntad de Dios está en su palabra, ¿qué debe hacer un creyente? Venir a la palabra de Dios. Eso debe hacer. No ir a ver allá el horóscopo y cosas así. No, venga a la Biblia. Ahí está la voluntad revelada de Dios. Ahí está la voluntad decretada y revelada de Dios. Entonces haríamos bien en venir a su palabra. Por lo tanto, el creyente se conduce comprendiendo la voluntad del Señor, que es la segunda manera. Y la tercera manera en la que tú debes conducirte como un verdadero cristiano a fin de manifestar la obra del Evangelio en tu vida es que debes conducirte bajo el control del Espíritu Santo. La primera manera es que debes conducirte sabiamente. La segunda manera es que debes conducirte comprendiendo la voluntad de Dios. Y la tercera manera es que debes conducirte bajo el control del Espíritu Santo. Mire lo que dice Efesios. Efesios, todavía me queda un poco de tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Cuando lo tengan me dicen amén. Estoy solamente explicando el texto, hermanos, tratando de sacar el texto a la luz para que luego lo apliquemos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Efesios 5, 18. En lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos, se puede traducir sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, luego de que les ha dicho cómo ellos deben andar sabiamente, comprendiendo la voluntad de Dios, luego les dice a ellos que ellos deben ser llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino. Como es un verbo ahí imperativo, está diciendo paren, ese no ahí nos dice paren de seguir o de continuar embriagándose con vino. Paren de hacer eso. Probablemente ellos lo hacían, o probablemente era lo común en la sociedad donde ellos vivían. Porque ¿qué hacían estas personas allí en Éfeso? Muchas personas incrédulas hacían una procesión, se embriagaban
y se iban por toda la plaza, toda la calle, y se iban a un lugar a tener relaciones ilícitas, orgías y muchas inmoralidades, borrachos. Entonces probablemente estos hermanos de Éfeso o participaron de esto, participaron en un tiempo de esto, o lo estaban haciendo. Por lo tanto le dice el apóstol Pablo, no se sigan embriagando con vino. No está diciendo, no está mandando en ningún momento que beban vino o que se embriaguen del vino celestial. Yo no sé dónde sacan eso. Beber del vino celestial o emborracharnos, ¿verdad? Y actuar como borrachos, como ebrios. No, más bien está diciendo, no lo hagan. Hay un no enfático ahí. No paren de seguir embriagándose con vino, sino más bien, recuerden que está poniendo contrastes. Observen a los necios y observen a los sabios. No anden con los necios, sino sabiamente. Observen a los que no comprenden la voluntad de Dios, los insensatos, y los que sí comprenden la voluntad de Dios, anden comprendiendo la voluntad de Dios. Ahora, observen a los que se embriagan con vino dentro del mundo y observen a los que son llenos del Espíritu Santo. Entonces ustedes sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso de ser lleno del Espíritu Santo? Simple y sencillamente, hermanos. Dios nos ayuda un poco a observar más profundamente esa palabra. Esa palabra tiene tres maneras de cómo utilizarla, cómo aplicarla. Pero vamos a contextualizarla, porque yo tengo que traer esa palabra y relacionarla con el contexto. Una de las palabras es estar completos, llenar, pleiró, hasta rebalsar. Cuando yo lleno un vaso con agua y ese vaso rebalsa, ¿será que Dios me está mandando a que yo pida más espíritu? ¿Que el Señor me llene de su espíritu como que me hace falta espíritu? ¿Acaso el Espíritu Santo está dividido en partes para que yo pueda pedir más espíritu cuando ya lo tengo todo? Entonces esa palabra de lleno hasta rebalsar no encaja porque ya tenemos el Espíritu Santo, no necesitamos más. Entonces la descartamos. ¿Cuál es la otra palabra? Y con esa me voy a quedar. La palabra de ser influenciado o empujado. Como cuando un barco es llevado por el viento y es impulsado por el viento y dirigido por el viento. ¿Por qué me quedo con esa palabra? Porque tiene relación con el vino. ¿Qué es lo que hace el vino en el borracho? ¿Acaso no provoca una influencia, un control sobre él? ¿Hace cosas que de repente él después se arrepiente? ¿Provoca una influencia en él y lo controla y lo hace hacer cosas indebidas? Pues lo contrario a eso sería el control o la influencia del Espíritu Santo en el creyente. Me quedo con la palabra de influencia o control. Entonces, ¿cómo lo podría traducir? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, ser controlados por el Espíritu Santo. Ser dirigidos, ser influenciados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedo yo decir, cómo puedo ver yo, cómo me puedo llenar del Espíritu, si puedo decir así? ¿Cómo me puedo controlar o ser influenciado por el Espíritu? ¿Será que el Espíritu no provoca una influencia? Quiero llevarlo a un texto paralelo. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu o ser influenciado por el Espíritu? No haga lo que el mundo hace hoy en día, o supuestamente personas que dicen que son llenas del Espíritu. Saltan, ¿verdad? Brincan, se tiran al suelo, vomitan y le hacen como que estuvieran, ¿verdad?, endemoniados. Nada que ver. ¿Qué es lo que debe hacer usted? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo. Vamos a Colosenses 3:16, por favor. Este es un verso paralelo. Colosenses 3:16. Este es un pasaje paralelo a Efesios 5:18. Colosenses 3:16. Quedan 5 minutos, hermano. No sé si me tengo o sí. Ustedes deciden. Seguimos, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando la palabra, hermano. Es una bendición. No todo el tiempo estoy aquí, ¿verdad que me perdonan, verdad? Perdón. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Miren, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas están sujetas. Mire, está utilizando casi las mismas, los mismos participios, lo llamamos en el griego participios. ¿Cuáles son esos participios? Son 5. Hablando.
que son participios de resultado, o sea, son acciones que resultan de la acción principal. Cuando una persona es controlada por la palabra de Dios, lo que va a manifestar simultáneamente a este control de las Escrituras, lo que va a manifestar en primer lugar es hablar la palabra. Esta persona va a hablar de la palabra. Dice, hablando, vamos a Efesios 5, 19, Efesios 5, 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que va a ver usted en una persona llena del Espíritu Santo, una persona controlada por el Espíritu Santo. No habrá locuras, no va a descontrolar su lengua, sino la va a controlar. Va a hablar cosas sabias, va a hablar cosas prudentes, cosas que vienen de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, primer participio, hablando. Luego el segundo, cantando. Esta persona va a cantar de la palabra. Porque habla de los salmos. ¿Qué son los salmos? Salmos son por así decirlo, odas o escrituras que hablan acerca de la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Los himnos manifiestan la obra de Cristo y a través de los himnos podemos ver cómo Cristo nos salvó en la cruz no primero vi la luz, y vemos estos himnos que se usaban en la iglesia primitiva donde cantaban de la obra de Cristo y cánticos espirituales de la obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Qué nos dice todo esto? Que una persona controlada por el Espíritu Santo, o sea, llena de la palabra de Dios, va a hablar del Dios Trino. Va a hablar del Padre, va a hablar del Hijo, va a hablar del Espíritu Santo. Va a pronunciar a Dios en su plenitud, va a pensar en Dios, va a hablar de Dios, va a predicar el Evangelio, hermanos. Hablar de Dios es hablar del Evangelio, hablar de esa noticia. ¿Por qué no quiere predicar el Evangelio? Probablemente no está siendo controlado por la palabra de Dios. Por eso dije, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es ser controlado por la palabra de Dios. Va a cantar la palabra de Dios, cantando y alabando al Señor. Cantando, el segundo participio, alabando el tercero. Canta y alaba. Y miren qué interesante, que los signos que va a cantar o la letra que va a entonar es letra de Dios, que habla de Dios. No es letra que habla de mí. No es que yo soy su niña, la niña de sus ojos. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso. Yo entiendo del Dios Trino, del Dios Todopoderoso, del Dios que no piensa, del Evangelio que no está centrado en el hombre, el Evangelio que está centrado en Dios. La alabanza en los salmos es para Dios, no para el hombre. La alabanza, toda la alabanza, toda la gloria debe ser dirigida para Dios, no para el hombre. Y hoy en día la música o la letra más que todo que escuchamos es centrada en el hombre. Que me gusta, que me siento bien, que me agrada. Y no quiero entrar tanto a estilos musicales, sino a la letra. ¿Es realmente la letra que entonamos tiene teología bíblica verdadera, genuina, fiel a la palabra de Dios? Nosotros debemos asegurarnos de eso. No es que es mi canto favorito, pero el canto habla casi de herejías. Hermanos, y por eso es que el creyente, controlado por la Biblia, va a hablar de la Biblia y va a cantar de la Biblia. Va a cantar lo que expresa las grandezas y la obra de Dios, porque conoce a su Dios. Yo no puedo alabar a Gustavo aquí donde está y decirle, Gustavo es así, 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 si no lo conozco. Yo tengo que conocer sus atributos, sus virtudes. Y si yo quiero alabarlo a Él, ponerlo en alto, tengo que tener intimidad o conocimiento de Él. Y hay personas que alaban a Dios, pero no conocen a Dios, no entienden a Dios. No conocen su deidad, su soberanía, su omnipotencia, no conocen nada de la doctrina. Es más, ni se quieren discipular. Es que yo creo que yo soy músico y no soy pastor. ¿Dónde ha visto eso? Todo creyente debe ser expuesto a las Escrituras, todo creyente. Esto no es de que soy pastor o no soy pastor. Dice la Biblia, escudriñando las Escrituras, y yo no puedo concebir, no puedo tener como un creyente, se puede llamar creyente y no estudia la palabra, no se llena. Entonces, ¿de qué está lleno? ¿De qué está controlado? No de la palabra, controlado por la carne, controlado por sus pasiones, controlado por su pecado. Entonces no está controlado por las Escrituras, porque no las estudia, no se llena de la Biblia. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Por lo tanto, ser lleno del Espíritu Santo o controlado por el Espíritu Santo es hablar la palabra, cantar la palabra, alabar al Dios de la palabra, dar gracias a Dios por la obra de la palabra, dando gracias, miren, contentamiento, dar gracias a Dios porque sabe que Dios es soberano, tiene el control total sobre todas las cosas, nada se sale de sus manos. Él alaba a Dios en el nombre del Padre, a Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, mire qué precioso,
¿A qué nos lleva el control de la palabra en nuestras vidas? Al sometimiento. ¿Por qué cree que hay hombres que no aman a sus esposas, o esposas que no se someten a sus esposos, hijos que no se someten a sus padres, hermanos que no se someten a la autoridad? ¿Por qué cree que no lo hacen? Porque no están siendo controlados por la palabra. Están siendo controlados por sus pensamientos, por sus intenciones pecaminosas y no por las escrituras. Por eso es que una manifestación, que es la quinta manifestación del control de la palabra de Dios en el creyente, es que esta persona se somete a las autoridades. Se somete, hermanos. Y por eso es que dice después en el versículo 22, las casadas estén sujetas. Por eso es que va a hablar del sometimiento, ¿verdad? Y esto es lo que debe manifestar a un verdadero creyente. Este creyente debe conducirse sabiamente. Este creyente debe conducirse como resultado de la obra de salvación. Debe conducirse comprendiendo la voluntad de Dios. Y por último, este creyente debe conducirse bajo el control de la palabra de Dios en su vida. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A la gloria de Dios. Usted va a empezar a manifestar la obra del Evangelio en su vida, y esto va a traer gloria al Señor por la obra de Dios en su vida. ¿Cómo andáis? Por eso dice, mirad con diligencia cómo andáis. Hagámonos un examen. Se dice que para probar el diamante, creo que lo dije aquí en una ocasión, si yo quiero saber la prueba del diamante, ¿cómo puedo saber si un diamante es verdadero y otro no es verdadero? Bueno, según dicen, es que debe meterse en el agua y ponerse a la luz del sol. El diamante verdadero no va a perder su brillantez, va a brillar más todavía. Pero el diamante falso se va a opacar, no se va a ver su brillo. Por lo tanto, si nosotros nos sumergimos y nos miramos a la luz del Evangelio, el Evangelio va a alumbrar a los que son de Él, a los que son de Cristo, y van a brillar como Cristo, y van a resplandecer en el mundo como Cristo, y aquellos que no son de Cristo van a simple y sencillamente opacarse. No van a manifestar el Evangelio en su vida porque no son verdaderos. Pero ¿cómo es usted? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo realmente se puede examinar usted hoy en esta mañana? El propósito es llevarlo a usted al Evangelio. Venga al Evangelio para que brille. Recuerde que Cristo lo salvó y que lo ha mandado, ahora tiene la capacidad para vivir la obra del Evangelio en su vida. Vamos a orar, hermanos. Todos cerrados y ojos inclinados. La pregunta que puedo hacerle es a usted, y aún puedo hacerme a mí mismo, es: ¿realmente el Señor nos está llevando a ver, en primer lugar, nuestra vida, si tenemos esa nueva vida en Cristo? Si estamos posicionados en ese lugar donde debemos andar como es digno. ¿Le ha llevado el Señor a usted, hermano o amigo que está aquí, a darse cuenta que probablemente no tiene la vida de Cristo en usted? Déjeme decirle que el Señor nos ha declarado una voluntad en las Escrituras para nosotros, y es que no quiere que perezcamos. Él quiere que nosotros vengamos a Él en arrepentimiento y que podamos ver su gracia y su misericordia. Que podamos reflejar el carácter de Cristo, el carácter de Dios ante el mundo, que podamos ser luz. Y por eso ahí están estas demandas para nosotros, porque hemos nacido de nuevo. Pero si usted no ha nacido, si usted está muerto en delitos y pecados, déjeme decirle que, en primer lugar, que la condenación, la ira de Dios está sobre usted. Y si usted ya nació, ya es hijo de Dios, pero tal vez usted tiene una relación todavía con el pecado, está viviendo en el pecado, está andando en el mundo, no está haciendo una diferencia en el mundo, déjeme decirle que usted tiene que tratar con el pecado, realmente debe tratarlo de una manera como a un asesino. Trate el pecado, haga morir el pecado en usted, antes que el pecado lo mate a usted o lo haga morir a usted. Antes que Él haga morir su vida en delitos y pecados, en cosas perversas, destruya el pecado por el poder que da la palabra de Dios y Cristo a través de su Espíritu Santo. No bromee con el pecado, no juegue al cristianismo, no juegue a la iglesia. Viva esa calidad de vida
no que sea una camisa de fuerza, sino que usted solamente sométase a la palabra. Usted puede decir, hermano, pero ¿cómo hago? He tratado, es difícil vivir de esta manera. Déjeme decirle que va a ser imposible que usted lo haga en sus fuerzas. Dependa de la obra del Señor en su vida. Sea lleno de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que va a provocar en usted un cambio, una obra. Sumérjase, involúcrese en un ministerio de estudio bíblico, involúcrese en un discipulado, involúcrese en el estudio personal. No pierda esa intimidad con Dios, refúgiese en el Señor, que Él es su esperanza. Padre, bendice tu palabra, glorifícate en la vida de mis hermanos, oh Dios, y que esta palabra sea una palabra de aliento. Sabemos que es una palabra de aliento, de ánimo, de refrigerio para tus hijos, pero para aquellos es una palabra que los condena, ya que se han visto y se han hallado faltos, pero pueden refugiarse en el amor y en la gracia de Cristo, el cual dio su vida por nosotros para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y darnos una vida nueva. Así que yo le invito a usted, si usted no conoce a Cristo, entréguese a Él hoy, crea en Él, crea que Él murió y resucitó, crea que en Él hay salvación y no se vaya de aquí sin haber nacido de nuevo. Padre, te pido que bendigas tu palabra y tu nombre sea glorificado en todo. En nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, hermanos.